Hay una guerra sucediendo a nuestro alrededor, una batalla invisible que afecta nuestras vidas de maneras que a menudo no percibimos. La Biblia nos alerta sobre esta lucha espiritual, afirmando en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Pero ¿qué pasaría si yo dijera que hay un versículo en la Biblia tan poderoso que hace temblar a Satanás? Un versículo que el reino de las tinieblas ha pasado siglos intentando esconder de los creyentes. La palabra de Dios no es solo un libro, no son únicamente palabras escritas en papel, es un arma viva, un poder activo que transforma realidades. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él no debatió con Satanás, no argumentó ni trató de convencerlo de nada. En cambio, simplemente declaró, está escrito. Y con cada versículo que Jesús pronunciaba, el poder del enemigo se desmoronaba. Porque la palabra de Dios no es solamente verdad, es una espada que corta el engaño, el miedo y la oscuridad. Pero no todos los versículos son temidos de la misma manera. Algunos revelan promesas, otros orientaciones, pero hay un versículo tan lleno de autoridad divina que causa pánico en el reino demoníaco. Imagínate en una habitación oscura, incapaz de ver lo que te rodea. Sientes el peso de ojos invisibles observándote, una presión sofocante en el aire. Entonces enciendes un fósforo y, al instante, la oscuridad desaparece. Ella no discute, no resiste, simplemente huye. Ese es el efecto de ese versículo en el mundo espiritual. Satanás no quiere que lo conozcas. Él sabe que, si puede impedir que los creyentes usen esta verdad, podrá mantenerlos encadenados, presos en derrotas espirituales, no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. La mayor arma del enemigo es el engaño, convenciendo a los creyentes de que son débiles, impotentes, sin autoridad. Pero en el momento en que descubres este versículo, en el momento en que comienzas a declararlo, la ilusión se desvanece. Las Escrituras están repletas de historias donde palabras pronunciadas trajeron liberación. Pablo y Silas, presos y encadenados, comenzaron a alabar a Dios y de repente un terremoto sacudió la prisión. Puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Los muros de Jericó, fortificados e impenetrables, cayeron con un simple grito del pueblo de Dios. Milagros así no suceden por casualidad, sino porque hay poder en las palabras alineadas a la voluntad de Dios. Y si has estado orando, clamando por un cambio, y nada parece suceder, este versículo puede ser la respuesta. Es la llave que desbloquea la autoridad espiritual en tu vida. Un versículo que no solo trae paz, sino que desencadena guerra contra las tinieblas, deshaciendo opresiones y rompiendo cadenas. Sin embargo, la mayoría de los creyentes nunca ha sido enseñada sobre él. Si crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje para alcanzar a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu like hace que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Hay una razón por la cual este versículo no se predica frecuentemente desde los púlpitos. Satanás no teme a los cristianos que solo asisten a la iglesia, que siguen rutinas religiosas sin pasión. Él teme a aquellos que conocen su autoridad y saben cómo usarla. Un creyente que entiende este versículo no solo se protege, sino que se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Qué sucede cuando descubres este versículo y lo declaras en voz alta, con fe y convicción? Algo poderoso ocurre. Ya no eres un espectador de la batalla, sino un guerrero armado con la palabra que hace huir al enemigo. El miedo, la ansiedad, la opresión pierden el control sobre tu vida. Pero antes de que lo uses, necesitas entender por qué funciona. La Biblia nos muestra que Satanás no teme rituales vacíos o oraciones largas sin fe.
Pero en el momento en que un creyente declara las Escrituras con autoridad, algo cambia en el mundo espiritual. Las tinieblas no solo resisten, sino que entran en pánico, porque la palabra de Dios destruye mentiras, derriba fortalezas y desmantela el dominio del enemigo. Por eso, Satanás trabaja incansablemente para mantener a los cristianos ignorantes de este poder. No le importa que las personas tengan una Biblia siempre que ésta permanezca cerrada. No le importa que las personas vayan a la iglesia siempre que nunca entiendan la autoridad que llevan. Su mayor estrategia no es el enfrentamiento directo, sino el engaño. Quiere que los creyentes se sientan débiles, sin control sobre sus batallas espirituales, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Jesús nos mostró exactamente cómo lidiar con la guerra espiritual. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás atacó 3 veces, y 3 veces Jesús respondió con las Escrituras. Al final, el enemigo no tuvo más remedio que huir. Pero, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa que ni el propio Satanás puede resistirse? La respuesta está en su propia naturaleza. A diferencia de palabras comunes, la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 la describe como más aguda que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar y exponer la verdad. Cuando se declara con fe, no solo informa, sino que transforma, trayendo intervención divina a situaciones humanas. Piensa en un rey que emite un decreto. Sus palabras se convierten en ley, no pueden ser ignoradas ni anuladas. De la misma manera, cuando un creyente declara la palabra de Dios, no está simplemente expresando opiniones, sino estableciendo decretos divinos que el enemigo no puede impugnar. A lo largo de la historia, personas han experimentado cambios radicales al simplemente declarar las Escrituras. Familias atormentadas por la opresión han encontrado paz. Personas encadenadas por el miedo han hallado coraje. Maldiciones que se habían transmitido por generaciones han sido quebrantadas. El patrón es claro. Cuando se habla la palabra de Dios, las cadenas se rompen. Pero la mayoría de los cristianos no la utiliza. Piden ayuda a Dios, pero fallan en declarar lo que ya se les ha dado. Y a Satanás le encanta eso. Quiere que los creyentes se sientan impotentes, clamando desesperadamente en lugar de mantenerse firmes en la autoridad de Dios. Porque en el momento en que un cristiano se da cuenta de que ya posee el arma que necesita, la batalla cambia. ¿Qué sucede cuando comienzas a declarar las Escrituras con autoridad? El enemigo pierde el derecho de atormentar tu mente. Aquellos pensamientos de miedo, ansiedad y opresión empiezan a perder fuerza. Pero aquí está el detalle. No basta con solo repetir palabras, es necesario creer en ellas. Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios y reprendió tormentas porque sabía que su palabra tenía autoridad. No esperaba ver si algo sucedería, tenía la certeza. Y esa es la diferencia. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, algo se mueve en el mundo espiritual y hay una razón por la cual este conocimiento ha sido ocultado. Hay una razón por la cual las iglesias no hablan sobre el verdadero poder de las Escrituras habladas. Si cada cristiano entendiera esta verdad, el dominio de Satanás se desmoronaría rápidamente. Pero ahora tú lo sabes. No necesitas vivir en la ignorancia espiritual. El poder para cambiar tu situación, para ordenar que las tinieblas huyan, para caminar en la victoria divina, ya está en tus manos. Siempre lo ha estado. La única pregunta que queda es, ¿lo vas a usar? Muchas personas viven como si estuvieran atadas a cadenas invisibles. Intentan avanzar, pero algo las detiene. El mismo patrón de fracaso se repite. Los mismos problemas surgen generación tras generación. Relaciones se desmoronan. Las dificultades financieras nunca terminan. Las enfermedades persisten. Los vicios se perpetúan. Pero ¿y si esas dificultades no fueran solo coincidencias?
¿Y si hubiera fuerzas espirituales trabajando tras bastidores para mantenerlas encadenadas? La Biblia habla claramente sobre la esclavitud espiritual, pero también nos muestra la salida. Y esa salida está en la palabra hablada de Dios. Desde el principio, Satanás usó el engaño, la opresión y las maldiciones para mantener a las personas cautivas. En el Antiguo Testamento, vemos cómo la desobediencia llevó a generaciones enteras al cautiverio. Pero también vemos un patrón entre aquellos que sabían cómo declarar la palabra de Dios. Siempre encontraban liberación. Daniel, por ejemplo, fue arrojado al foso de los leones, pero él declaró el poder de Dios y las bocas de los leones se cerraron. Los israelitas vivieron como esclavos en Egipto por generaciones, pero en el momento en que clamaron a Dios con fe, los cielos respondieron y fueron liberados. El mismo Jesús nos dio la llave para esa liberación. En Juan 8:32, Él declaró: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No basta con solo creer en el poder de Dios, es necesario declararlo sobre tu vida. Y hay un versículo en particular que lleva una autoridad tan grande que, cuando se pronuncia con fe, rompe cualquier esclavitud, sin importar cuán profunda sea. Ese versículo es un terremoto espiritual que sacude las estructuras de la opresión y hace que todo lo que se ha construido contra ti se desmorone. Antes de continuar, quiero lanzarte un desafío. Si este mensaje está hablando a tu corazón, declara tu fe en los comentarios escribiendo amén. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Así, no te perderás ninguna revelación poderosa como esta. Ahora, detente y reflexiona. Muchas familias viven bajo ciclos de fracaso, enfermedades y opresión. Lo que enfrentaron tus padres, tú lo enfrentas. Lo que sufrieron tus abuelos, tú también sufres. Esto no es normal, no es coincidencia. El enemigo mantiene a generaciones enteras cautivas, pero aquí está el secreto. No tiene derecho legal para hacerlo. En el momento en que entiendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás atado al pasado. La maldición se rompe. Cuando Jesús expulsaba demonios, nunca luchaba físicamente, nunca discutía ni imploraba, simplemente hablaba y los espíritus huían. ¿Por qué? Porque no podían resistir la autoridad de sus palabras. Y aquí está la verdad que Satanás desesperadamente quiere ocultarte. Esa misma autoridad nos ha sido dada a nosotros. En Lucas 10:19, Jesús dijo: «He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Esto no es solo un versículo reconfortante, es una declaración legal en el mundo espiritual. Pero ¿cómo puedes usarlo? ¿Cómo transformar esas palabras en armas contra las tinieblas? La respuesta está en la fe activa. No basta con solo leer la Biblia. Es necesario hablar, creer y aplicar. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, haces más que simplemente orar. Estás emitiendo un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar. Hay innumerables testimonios de personas que vivieron bajo opresión por años. Intentaron de todo para liberarse, pero nada funcionaba, hasta que comenzaron a declarar las Escrituras a diario. Al principio, nada parecía diferente, pero luego, lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. La paz sustituyó al miedo. La fuerza reemplazó la debilidad. Las puertas comenzaron a abrirse. Lo imposible se volvió posible. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas se rinden muy pronto. Declaran un versículo una o dos veces. Cuando no ven cambios inmediatos, asumen que no está funcionando. Pero las batallas espirituales no se ganan en un instante. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. Los israelitas tuvieron que marchar durante 7 días antes de que los muros cayeran. ¿Y si hubieran desistido en el 6.º día?
El avance estaba ahí, pero requería obediencia y persistencia. El mismo principio se aplica a la guerra espiritual hoy. Si deseas ver cambios en tu vida, comienza declarando la palabra de Dios con constancia. Primero, identifica las áreas de tu vida que necesitan transformarse. ¿Existen patrones de fracaso, miedo, ansiedad, enfermedad, opresión? Luego, encuentra las escrituras adecuadas para declarar sobre ello. Por cada ataque del enemigo hay un versículo de la Biblia que lo derrota. Y sobre todo, pronuncia esos versículos en voz alta. Hazlo a diario, sin miedo. El enemigo intentará desanimarte, intentará hacerte creer que nada está cambiando, pero eso es mentira. Algo está sucediendo en el mundo espiritual en el momento en que abres tu boca con fe. Se están rompiendo cadenas, se están debilitando fortalezas. Las fuerzas que intentan detenerte están perdiendo el control. Por eso Satanás lucha tanto para impedir que los creyentes hablen la palabra de Dios. Sabe que un creyente que aprende a declarar las Escrituras con fe es peligroso. Sabe que, si continúas, las fortalezas caerán, las cadenas se romperán. Pero aquí está la cuestión. ¿Estás dispuesto a continuar hasta ver el cambio? Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque no basta con solo orar. Es necesario orar con autoridad. Muchos tratan la oración como una conversación unilateral. Derraman sus emociones, enumeran sus problemas, piden socorro, pero no usan la palabra de Dios como respuesta a su situación. El problema no está en Dios. El problema está en la manera en que nos acercamos a Él. La Biblia no es solo un libro para ser leído, es un arma para ser utilizada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no solo pensó en la palabra de Dios, la declaró en voz alta. Y cada ataque de Satanás fue enfrentado con un "está escrito", y el enemigo tuvo que huir. Ahora imagina a un soldado yéndose a la batalla sin su espada. Puede ser valiente, puede estar listo para luchar, pero sin arma está vulnerable. Eso es lo que sucede cuando los cristianos enfrentan batallas espirituales sin declarar las Escrituras. Pero en el momento en que hablas la palabra de Dios con fe, todo cambia. La Biblia se describe como una espada de doble filo, más afilada que cualquier arma existente, capaz de cortar el engaño, derribar fortalezas y sacar a la luz todo lo que está oculto. Pero una espada solo es útil si se utiliza correctamente. Estás sosteniendo esa espada en tus manos, pero no la usas. O simplemente la estás moviendo sin confianza, porque aquellos que aprenden a manejarla con autoridad son los que ven avances. Y ahora que conoces esta verdad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Ahora que entiendes el poder de las Escrituras habladas, solo queda una decisión. ¿Las pondrás en práctica? El enemigo quiere que sigas viviendo sin actuar. Espera que oigas esta verdad y no hagas nada, pero has sido llamado a algo mayor. Comienza hoy. Declara la palabra de Dios con fe. Camina en la autoridad que ya te ha sido dada. Y si este mensaje tocó tu corazón, comenta amén. Suscríbete al canal y dale like a este video. Juntos podemos esparcir esta verdad y transformar vidas. Tu victoria ya está en movimiento. Solo da el primer paso.